Les saludo en el amor de Cristo. Vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Y la bendita palabra de Dios nos dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. El tema de hoy es el dominio cristiano. Cuán importante es aprender a dominarse, aún para actuar en diferentes circunstancias. Cuán importante es saber dominarse, sobre todo para conducirnos por el bien. ¿Qué es el dominio en sí? Vamos a verlo de una manera bíblica. Proverbios capítulo 29 en el verso 2. A través del dominio se puede utilizar para dos cosas, para el bien o para el mal. Aprendemos a dominarnos de alguna u otra manera para tomar aún decisiones en nuestra vida. El dominio lo vamos a utilizar siempre en la vida, para cosas buenas o para cosas malas. El dominio sirve también para no cometer errores, para no cometer faltas o aún para conducirnos de repente a caer en pecado. Recordemos que Cristo nos ha librado del dominio de Satanás, del dominio del pecado. A través de la muerte y resurrección de Jesús podemos tener entonces todos los beneficios que Jesús nos da, como es los frutos del Espíritu, entre los cuales está también el dominio propio. Aprender a dominarse de una manera personal es verdaderamente tener ya una madurez cristiana, es aprender ya más de la palabra de Dios, es saber lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Sabemos muy bien que si nos dominamos conforme a la palabra nos dice, pues tendremos muchos beneficios buenos. Tenemos por lo tanto que aprender a dominarnos en diversas circunstancias de nuestra vida, sea para el bien o sea también de repente para dominar el mal. Primera de Corintios 6:12, el dominio nos ayuda a decidir entre lo bueno y lo malo. Decidir entre lo bueno y lo malo depende de la forma en que nosotros dominemos la situación. El dominio es uno de los frutos del Espíritu, pero tenemos que aprender a dominar siempre lo bueno para poder vencer lo malo. No, lo bueno se discierne por el Espíritu. Sabemos que todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es de Satanás. Por lo tanto, tenemos que regirnos de esa regla, que todo lo bueno le pertenece o procede de Dios y todo lo malo procede del mal. Por lo tanto, tenemos que tomar las decisiones conforme entendamos para qué vamos a dominarnos y por qué tenemos que vencer con el bien y el mal. Daniel 6:26 nos aconseja que el dominio de Dios es sobre todo su creación, que el hombre no puede hacer más allá de lo que está limitado a hacer. El dominio de Dios sobre toda su creación, sobre toda su naturaleza creada, es eterna. Dios es no solamente el creador, sino Él es el administrador de todo lo existente. Él domina los cielos y la tierra. Él domina el mar. Él domina las estaciones. Él domina aún la vida del ser humano. Nada se le escapa a Dios. Él siempre está dominando toda su creación. Según de Timoteo 1, verso 7, Dios no nos ha dado su espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado el espíritu de amor, el espíritu de poder y dominio propio. Estas tres cosas muy importantes que debemos de ponerlas en práctica en nuestra vida, decidir de alguna u otra manera que el poder de Dios es por sobre todas las cosas, llenarnos del amor de Dios y dominarnos personalmente para actuar. El dominio nos ayuda a tener esa paciencia, según Santiago capítulo 5 en el verso 7. Qué importante es tener paciencia ante diferentes circunstancias de nuestra vida, ante las tempestades, de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, tener esa paciencia en fe en Dios y saber que Dios nos ayudará. Por lo tanto, si aprendemos a tener esa paciencia, pues vamos a tener ese dominio. El dominio, por lo tanto, nos ayuda a tener esa paciencia que Dios prácticamente desea que tengamos. El dominio nos conduce a la santidad. Primera de Pedro 1, versículo 5. El dominarnos de alguna manera para cosas buenas. El dominar desechando el mal. El dominar buscando más de Dios. El dominar de repente la lectura de la Biblia. El dominar la oración. El dominar la prédica para nuestro Dios. El hablarle al mundo de Jesucristo.
nos va a conducir a una santidad plena, a una santidad que Dios le agrada. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, tenemos que buscar esa santidad en Cristo Jesús. Tenemos que dominar el pecado y buscar la santidad en Cristo Jesús. Dios desea un corazón limpio, un corazón puro. Sin santidad nadie verá al Señor, por lo tanto tenemos que aprender a dominarnos. Sabemos que la tentación siempre va a estar ahí, Satanás nos va a atacar en diferentes formas y circunstancias. Aprendamos a dominarnos. Que Dios nos ayude a tener ese dominio propio en nuestra vida para seguir avanzando y escalando los caminos de Dios, porque hay mucho que hacer en su obra. Que Dios nos ayude cada día a mejorar. Estamos rumbo a la perfección. Recuerda que no somos perfectos, pero Dios nos ayuda poco a poco a irnos perfeccionando conforme a su voluntad y propósito. Así que estamos siempre aprendiendo. Todos aprendemos más día a día. Nacemos, crecemos y posiblemente morimos aprendiendo. Nadie lo sabe todo. Así es que si no conoces hasta aquí al Dios que domina todo, te lo presento. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Él vino a dar su vida por ti y por mí en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Si tú crees eso, entonces puedes recibirlo en tu corazón a través de una oración de fe que dice así. Repite conmigo si deseas recibir a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Y te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, el Señor Jesús perdona tus pecados. Eres hijo de Dios. Tu nombre está apuntado en el libro de la vida. Eres hijo de Dios y pasas a ser parte del pueblo de Dios. San Juan 1:12 lo reafirma, mas a todos los que lo reciben y creen en su nombre le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ya eres un hijo o hija de Dios y has aceptado a Cristo en esta hora. Te invito a que leas la Biblia, que es la palabra de Dios, y que empieces esa maravillosa vida en Cristo Jesús. Pruebas y luchas habrán, enfermedades, pero ya no estás solo, Cristo está contigo. Bien, animando al pueblo del Señor a seguir adelante en medio de la lucha, de la prueba, de la desesperación, de la enfermedad. El Señor nos ayuda siempre a salir adelante. Confiemos siempre en Él, aumentemos nuestra fe y sigamos orando por los que están con el COVID, los enfermos, que están hospitalizados en UCI, los que están faltos de oxígeno, por aquellas familias que están perdiendo también a sus familiares, que Dios los fortalezca, y por las personas que están buscando oxígeno. Hay mucha necesidad. Sigamos protegiendo con los protocolos, sigamos teniendo cuidado. Dios nos cuida, pero tenemos que cuidarnos. Recuerda que nada dura para siempre. Dios dará sanidad al mundo. Así que como cristianos levantémonos, sigamos orando, sigamos predicando, sigamos hablando de la salvación en Cristo. Hay muchas personas que están yendo sin conocer a Jesús, sin recibirlo. Eso es muy lamentable, sobre todo para las personas que ya conocen del Señor, para los cristianos, los evangélicos, como nos quieran llamar. Somos llamados a predicar del Evangelio de Jesucristo. En estos tiempos ya no hay tanto tiempo para enseñar. Es momento de ir de frente a hablar de la salvación en Cristo, del arrepentimiento, de la aceptación de Jesús en sus vidas. Hagámosles oración de fe para que muchos lo reciban al Señor antes de partir de este mundo, antes de que lleguen a un hospital, antes de que lleguen a una UCI. Hay mucha necesidad. Iglesia, levantémonos. Es más que importante orar. Oremos por los enfermos, por los huérfanos, por los necesitados, por las viudas. Oremos por los más perseguidos. Oremos por aquellas personas que verdaderamente necesitan tanto de la fortaleza en el Señor. Hay personas que están cayendo. Levantémoslas en el nombre de Jesús a través de su palabra. Tú eres llamado de Dios a servirle. Así es que sigamos adelante dominando al mundo a través de la palabra del Señor con el mensaje de salvación. Bien, si desean otro mensaje cristiano, otro video, pueden encontrarme en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Pablo Freddy González Ruiz. Puede activar la campanita también para obtener nuevos videos. Bien, hasta aquí este mensaje. Que la paz de Dios, su amor, su bendita gracia y sobre todo el fruto del dominio propio esté en tu vida. Que Dios te bendiga, muchísimas bendiciones, un fuerte abrazo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor.